El tema que el Señor ha puesto hoy es el naufragio. No sé qué situación estén viviendo, no sé qué es lo que esté pasando en sus vidas. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que la situación y todo lo que ha venido ha sido un poquito complicado en muchas ocasiones en nuestra vida, pero Dios es fiel y Dios siempre tiene la respuesta a todo lo que nosotros queremos. En esta hora vamos a ver que la palabra griega de naufragio es nauageo, que es en griego. Esta palabra significa literalmente sufrir, naufragio. Lo podemos encontrar en 2 de Corintios 11, 25, nueva traducción viviente. Y en esta se da un padecido y un naufragio. Se habla de un padecimiento o un sufrimiento cuando se naufraga. En la versión nos dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aquí hablaba el apóstol Pablo. Él nos refería que en algún momento él también padeció naufragio. Y obviamente, pues él se sentía, tanto de noche como de día, se sentía confundido o tal vez en desesperación o tal vez no sabiendo qué hacer. No podemos decir con exactitud, pero al final de cuentas sí podemos saber que él padeció un naufragio en su vida y no estamos hablando en su vida física, aparte de la vida física, pero en su vida espiritual. Metafóricamente, naufragar quiere decir que es en cuanto a la fe como el resultado de desechar la buena conciencia. Ambos verbos en este versículo están en tiempo aoristo. El tiempo aoristo en lenguas como el griego antiguo denota una acción puntual en el pasado, sin importar su duración o si la acción se completó. En otras palabras, expresa una acción que ha sucedido, pero no se enfoca en su continuidad o estado, lo que indica lo definido de las acciones. Puede ser que se haya concluido esa acción, como puede ser que no se haya concluido. Eso significa aoristo. Entonces, también naufragar en forma espiritual significa nuestra fe. ¿Cómo estamos en nuestra fe? Si está firme o está tambaleando. Eso lo vamos a ver en nuestra conciencia. Primera de Timoteo 1:19 BLPH dice así: conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Por descuidarla, algunos naufragaron en la fe. Nosotros podemos ver un barco y cuando nosotros vemos un barco, podemos darnos cuenta que en ese barco pueden presentar muchas situaciones durante su navegación. Durante su navegación, ese barco puede tener ciertas circunstancias que va a enfrentar al estar en el mar. Lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando vienen las circunstancias, nuestra fe puede menguar. Por eso es que nosotros no tenemos que descuidar nuestra fe, sino tratar de conservarla. En la Biblia, naufragar a menudo se usa para describir una pérdida de fe o una desviación de la verdad, lo que puede llevar a un desastre espiritual o a la pérdida de la esperanza. El naufragio de la fe implica alejarse de la confianza en Dios y caer en el pecado.
lo que puede resultar en una vida sin rumbo y sin propósito. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas que empiezan muy bien, pero de momento llega una circunstancia y ellos se tambalean? Ellos empiezan a caer poco a poco, ya sea por la enfermedad, ya sea por la economía, ya sea por los familiares, ya sea por los amigos, por lo que sea, empiezan a menguar su fe, empiezan a dudar de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra, porque muchas veces nosotros queremos ver las cosas como en el celular express. Te llega un mensaje de WhatsApp rápido, pero Dios, como puede obrar rápido, como puede obrar de manera paulatina o lenta, porque todo lo que en Él está hay un propósito. Entonces, cuando llega a suceder ese tipo de circunstancias, nuestra esperanza se pierde. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestra fe. Debemos limpiar nuestra conciencia para no quedar a la deriva y naufragar, y que ese naufragio que en ese momento esté pasando la vida de una persona provoque el alejamiento de la confianza en Dios y caer en el pecado, perdiendo el propósito al cual fuimos llamados. Aquí podemos ver esta figura cuando una persona pierde el control, pierde la fe, pierde la confianza en Dios, no sabe dónde caminar. Él encuentra muchos caminos, él ve muchas señales, pero él no sabe a dónde ir, no sabe dónde dirigirse, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque está naufragando, pero no está teniendo cuidado de su fe, no está poniendo la confianza en el Dios Todopoderoso y está queriendo resolver su situación con sus propias fuerzas. Aquí podemos ver que el naufragio en la Biblia implica pérdida de fe, que es el desvío de la confianza en Dios y abandono de la verdad, desastre espiritual, experiencia de consecuencias negativas por alejarse de Dios, como la pérdida de esperanza y la falta de dirección, desorientación y pérdida de rumbo. Alejarse de la verdad y la guía de Dios puede conducir a una vida sin dirección o propósito. Peor que la tempestad puede ser pasajera, pero el naufragio de la fe tiene consecuencias duraderas. Todo lo que nosotros no estemos afirmados en la palabra del Señor y todo lo que nosotros no fomentemos en nuestra fe, eso puede ocasionar que aunque la tempestad pase, el naufragio sea duradero. Nosotros tenemos que estar afirmados y confirmados en la palabra de nuestro Dios. Debemos de confiar plenamente en Él, sabiendo que aunque haya situaciones difíciles en nuestra vida, Él siempre nos va a sacar, nos va a sostener y nos va a ayudar, porque dice la palabra que Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Amén. Ejemplos de naufragios en la Biblia. Se menciona a Himeneo y Alejandro como ejemplos de personas que han naufragado en la fe. Primera de Timoteo 1:20, BLPH, dice así: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado al poder de Satanás, a ver si aprenden a no injuriar a Dios.
Describe a Jesús calmando la tormenta, lo que puede simbolizar el naufragio y la necesidad de aferrarse a Dios en medio de las circunstancias. Nosotros tenemos que aprender a tomarnos de la mano de Dios cuando hay circunstancias fuertes en nuestra vida, sean las que sean y llámense como se llamen. Nosotros tenemos que aprender a que el único que puede calmar nuestras tormentas, el único que puede sacar a flote nuestro barco, el único que puede sacarnos de ese naufragio, de esa necesidad, se llama Jehová de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo. Es el único, no hay otro. Si nosotros perdemos la confianza en Dios, se pierde todo. Nuestro barco quedará a la deriva. Y en medio de las dificultades no podremos salir adelante. Perderemos la dirección, perderemos el camino y aparte, muchas de las veces hay personas que hasta se vuelven en contra de Dios. Mateo 8, del 23 al 27, nueva versión internacional, dice así. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. El Señor contesta, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Dios nos dio poder y autoridad, porque muchas veces todo queremos que haga Dios. Pero Dios no va a bajar porque Él ya te dio la autoridad. Él ya te la delegó y la puso dentro de ti. Y puso esa autoridad para que tú la uses. Cuando tu barca esté naufragando, tú tienes la autoridad para decirle a esos vientos, a esa tormenta, que se calme. Entonces, nosotros tenemos la obligación de tener claro el concepto que nosotros estamos manejando, el concepto de lo que queremos hacer, el concepto de todo. Es importante que tengamos la fe bien puesta. Es importante que nosotros no dudemos, que nosotros no quitemos nuestra mirada en Jesucristo, que no quitemos nuestra confianza en Jesús y que siempre estemos dependiendo de Él en sus manos. Muchas de las veces nosotros no hemos hecho los milagros y las maravillas que Dios nos ha establecido, porque no tomamos el lugar que nos corresponde, principalmente en nuestro barco. Nuestro barco tiene que ser el primero en ejecutar la palabra de Dios para que después se pueda ejecutar hacia los demás.
Dios nos dio poder y autoridad para poder reprender todo aquello que nos ocasione una tormenta, una dificultad en nuestras vidas. Pero necesitas confiar, creer y tomar la autoridad que Dios te ha dado. Vamos a ver otra forma cuando vamos navegando. Otra palabra que se utiliza es la tormenta, porque cuando un barco va y está en alta mar, llega a tener tormentas. La palabra tormenta en griego es lailaps, que significa huracán, torbellino. Se traduce tormenta. En segunda de Pedro 2:17, NBI, dice así: estos individuos son fuertes, sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Cuando hablamos de tormenta, también es torbellino. Entonces, podemos ver que muchas veces la tormenta que hay en nuestras vidas, ¿sí?, nos empuja a otras cosas, porque en ese momento esa tormenta nos está llenando de oscuridad, nos está cubriendo de oscuridad. Y como no podemos ver en ese momento por la circunstancia que estamos viviendo, tenemos que pedirle ayuda a Dios, tenemos que decirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, que nos permita el consejo de Él para salir de esa tormenta. Hay circunstancias que a veces nos empujan a otras cosas, pero por falta de consultarle al Espíritu Santo lo que tenemos que hacer, nos metemos en el naufragio. Por eso es importante que nosotros consultemos a Dios cada paso de nuestra vida. No lo hagamos por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia inteligencia, sino hagámoslo con la ayuda de Dios. Otra palabra de la cual nos habla cuando estamos en el naufragio es la tempestad. La palabra griega de tempestad es lailaps, que quiere decir huracán, torbellino. Se traduce tempestad. En Marcos 4:37 CST dice así: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Entonces, cuando se desata una tormenta en la vida del ser humano y las olas azotan con tal fuerza que llega un momento en que nosotros nos debilitamos y la fe de cada persona comienza a menguar, porque en ese momento se siente inundado por esa tempestad, por esa tormenta, porque para nosotros es como un torbellino que nos está golpeando. Por eso es que muchas veces vemos personas que se rinden ante la circunstancia, dejan el evangelio, dejan a Cristo, porque su fe no está firmada, no está confirmada en la roca. De ahí la importancia de leer la palabra, de buscar de Dios, de llenarnos de su presencia. Lucas 8:23
CST, nos dice, y mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en esa situación? Nos vemos en la situación de que nos sentimos en peligro. Tal vez es una situación financiera donde es mucho el dinero que necesitas, o tal vez es una enfermedad donde cada día que pasa te desesperas porque no ves tu sanidad. Tal vez es la salvación de los hijos o la salvación de un familiar o del cónyuge y que tú ves que pasa el tiempo y no ves respuesta. Pero Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso. Pero en esos momentos tan difíciles, te pasa una cosa, te pasa otra, y luego te viene otra, y entonces tu barca comienza a inundarse y te sientes en peligro. Y es el momento en donde tú tienes que buscar a Dios con todas tus fuerzas. Es el momento en que tú tienes que clamar al Dios de dioses y Señor de señores. Es el momento donde tú tienes que decirle, Señor, te entrego mi barca porque yo siento que me estoy hundiendo, pero tú puedes sacarme de ese naufragio donde yo me encuentro. Es el momento de buscar al Señor con todas tus fuerzas, porque es el único que puede sacarnos de las circunstancias en las que nos encontremos. Otra palabra que significa tormenta es besón, que es borrasca y huracán, respectivamente. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias que se desbordó el mar y el huracán vino con fuerza y se llevó todo? No dejó nada. Y que solamente unas cuantas personas fueron las que se salvaron o los que salieron ilesos de ese huracán, de esa borrasca. Lo mismo pasa en la vida de los hijos de Dios espiritualmente. A veces hay huracanes en donde solamente quedan unos, los que realmente están afirmados y confirmados en Cristo, los que realmente buscan de Dios, los que realmente Dios conoce, que le ama. Los huracanes, las tormentas van a llegar, sí o sí van a llegar, pero nosotros debemos estar preparados para que cuando lleguen estemos bien agarrados del consumador de la fe, del que nos dio la vida en esa cruz y murió por nosotros por amor. Es cuando nosotros debemos de estar bien agarrados, bien afirmados en su palabra, creyendo con todo nuestro corazón y pensamiento que Él ya lo ha hecho. Segunda de Pedro 2:17 PDT dice así: esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Cuando hablamos de huracán, cuando hablamos de ese tipo de viento, estamos hablando de un torbellino.
fuerte. Nosotros hemos visto en la televisión cómo se levantan los huracanes y dan de vueltas y se llevan todo a su paso. Los maremotos, cuando se levantan con ese viento, también se llevan todo a su paso. También va a haber huracanes en nuestra vida. Va a haber torbellinos en nuestra vida. Pero si nosotros estamos afirmados en Cristo, tenemos la victoria ganada. Y quiero que, si ustedes tienen su Biblia ahí, vamos a leer un poquito y si no, lo van leyendo en la pantalla, como ustedes gusten. Hechos 27, del 1 al 12, Nueva Traducción Viviente, dice así. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. ¿Cuántas veces nosotros recibimos esos fuertes vientos en nuestra vida cuando vamos nosotros naufragando, ¿sí? Y esos fuertes vientos nos desvían hacia otro lado y nos hacen recorrer más camino. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Ya no iban en el barco que iban al principio. Y a veces así nos pasa a nosotros. Naufragamos y después cambiamos de destino. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Como nos pudimos dar cuenta, en esa dirección había menos viento. A veces Dios nos hace que permitamos cambiar de dirección porque en la dirección a donde estamos hay fuertes vientos y Él a veces permite que nosotros tengamos menos dificultades y podamos pasar y atravesar hacia donde nosotros nos dirigimos. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. ¿Cuántas veces, hermanos, escuchamos consejos de personas con sabiduría en Cristo? Y muchas veces nos dicen, no vayas por allí, no hagas esto, no hagas el otro, ve por aquí, camina por acá. ¿Cuántas veces nos aconsejan?
pero nos pasa como a estas personas. Muchas veces no hacen caso. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pablo se los advirtió. Pablo les dijo que podrían pasar por una pérdida de carga y aparte la pérdida de vidas. Pero ellos hicieron caso omiso. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer? Pero por no tener esa comunión con Dios, por no estar afirmados y confirmados en Cristo, nosotros tomamos rumbos diferentes. Y después nos estamos quejando y quebrando la cabeza porque nos equivocamos. Dios endereza nuestras vidas, sí, pero muchas de las cosas que a veces nos pasan como personas es porque nosotros no tomamos en cuenta a Dios, porque nos hace falta comunión, porque nos hace falta la dirección de Dios. Por eso la palabra dice, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Continuamos con el versículo que sigue. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, le hacemos más caso a los hombres que a Dios. Muchas veces nosotros obedecemos más a los hombres que a Dios. Nosotros debemos obedecer a Dios. Y a veces el obedecer a Dios va a ser en contra de lo que digan los hombres, aún y de pastores y de iglesia. Porque primero está Dios y después el hombre. Pero para eso tenemos que escuchar muy bien la voz de Dios. Para eso tenemos que tener una comunión con Dios, para saber que no nos vamos a equivocar al tomar una decisión o al hablar algo que pueda afectar nuestra comunión con los hermanos o con los pastores o con quien sea. Tenemos que escuchar la voz de Dios para asegurarnos que es Dios quien nos está hablando. Versículo que sigue, que es el 12. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido. Hay puertos, hermanas, hermanos, a donde nosotros vamos a llegar, que son puertos que están desprotegidos, que nosotros ahí no tenemos protección. Más adelante dice, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. A veces nosotros nos metemos, como dice el dicho, en la boca del lobo. Y bendito que tenemos a Dios, que siempre nos ayuda y siempre nos anda sacando de todo lo que nosotros hacemos. Que si no fuera por eso, no sé dónde estaríamos. Pero realmente el Señor es bueno. El Señor es muy bueno. Pero nosotros tenemos que tener cuidado a dónde vamos, a dónde nos metemos. Porque no todos los lugares a donde entremos va a haber protección. Tenemos que tener cuidado. El versículo que sigue dice así: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Greta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Cuando nosotros hablamos de tormentas, de huracanes,
del viento que cambió abruptamente. Y cuando oímos que eso se llamaba nororiente o otro nombre, estamos hablando de espíritus que están manejando todo lo que está ocurriendo alrededor y que en ese momento, si tú no tomas la autoridad para detenerlos, vas a seguir con ese naufragio violento, huracanado o tempestuoso. Muchas veces esos espíritus se levantan para empujarte a otras circunstancias que tú no querías, a hacer otras cosas que tú no querías, pero como la fe de nosotros mengua y no creemos en lo que Dios nos dice, caemos en error. El versículo 15 dice, los marineros no pueden girar el barco para hacer frente al viento. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Cuántas veces nos pasa que ante la enfermedad, ante la circunstancia económica, ante la circunstancia de la familia, ante la circunstancia del ministerio, ante la circunstancia de las cosas, dicen, ya no, hasta aquí llegué, y se dan por vencidos y se dejan llevar por las circunstancias? El versículo 16 dice, navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval, seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. Tuvieron que dejar cargas pesadas que había en el barco, y en esas cargas implicaba también alimentos. ¿Cuántas veces vemos que hay barcos que cuando se encuentran a punto de ser hundidos por el mar, empiezan a sacar todo lo que hay en la bodega para minorar el peso y que el barco pueda sostenerse fuera del agua? Lo mismo pasó con ellos. A veces nosotros como barco tenemos que quitar toda la carga que hay en nuestra borda, toda la carga que hay dentro de nosotros. Tenemos que echarla afuera para que podamos seguir el curso que nosotros tenemos. Pero tenemos que soltar esa carga y arrojarla fuera de nosotros, porque nosotros somos ese barco que está en el mar. El versículo 20 dice así, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda la esperanza. ¿Cuántas veces las tempestades que vivimos son tan fuertes que nos hacen ver que todo está oscuro, que no hay estrellas, que no hay sol, que no hay salida? ¿Cuántas veces la circunstancia que estamos viviendo
nos hace ver todo negro. Y eso mismo produce que se pierda la esperanza. Pero bendito Dios que llega el Espíritu Santo y nos levanta con su soplo, con sus aguas, con todo nos levanta. Y volvemos a caminar. Pero tenemos que estar afirmados en Dios y creyéndole a Él. Y no mirando las circunstancias, no mirando la oscuridad, sino mirando esa luz que Dios nos dio a través de su palabra. Nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos un Dios de poder, un Dios que nos ha dado vida dentro de nosotros. El versículo 21 dice así: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tribulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Qué nos dice el Señor muchas veces? Que nosotros debemos consultarle todo lo que nosotros vamos a hacer, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestra familia, todos los pasos que nosotros vamos a dar día a día, nosotros tenemos que consultarle qué es lo que Él quiere, qué es lo mejor para nosotros. Y de haberlo escuchado, nos evitaríamos muchos daños y muchas pérdidas en nuestra vida, pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdidas de familia, porque a veces todo le queremos atribuir al enemigo, pero a veces no todo es el enemigo. Lamentablemente, nuestro mayor enemigo es la carne, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestros pensamientos. Por eso Dios nos dice: renovaos el espíritu de vuestra mente. Nuestro mayor enemigo es lo que hay dentro de nuestro corazón. Ese es nuestro mayor enemigo. Y eso es lo que nos ocasiona pérdidas. Tenemos nosotros que escuchar al Padre. Tenemos que escuchar para que podamos caminar de acuerdo a su voluntad. En el versículo 22 dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. ¿Cuántas veces nuestro barco se hunde? Pero Dios es tan bueno que ninguno de nosotros pierde la vida, que ninguno de nosotros sale dañado. Cuando nosotros estamos con Dios, Él nos saca, Él nos libra, Él nos ayuda, Él nos socorre, Él nos auxilia, Él nos levanta, Él nos llena de vida, Él nos da gozo, Él nos da paz, Él nos da fuerzas para continuar todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida y aún para vencer todo lo que nosotros tenemos que vencer, todos los obstáculos, todas las pruebas, todas las circunstancias, todas las situaciones. Y cada vez que nosotros miramos que atravesamos y tenemos una victoria en nuestras vidas, nos damos cuenta que nos hemos hecho más fuertes, que nuestra fe ha crecido y se ha afirmado cada día más, porque estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo la misericordia de Dios, el amor de Dios. El versículo 23. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Dios nos ha mandado ángeles
a que estén a nuestro lado. Y así como Dios mandó un ángel a Pablo, nosotros también, Dios muchas veces nos manda ángeles para que nos avisen, nos informen, porque nosotros pertenecemos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, y a quien servimos, y al que siempre está a nuestro lado, nunca nos deja, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que muchas veces nos equivocamos, pero Él nunca nos deja, siempre, siempre está ahí para ayudarnos, para escucharnos, para oírnos, para defendernos y para perdonarnos. El 24 dice, y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Ese ángel le dijo que no tuviera miedo. Y es lo mismo que siempre nos dice el Señor. No tengas miedo ante las circunstancias, ante la enfermedad, ante la economía, ante los problemas de tu familia, ante los problemas de un matrimonio, ante los problemas de trabajo, ante los problemas de documentación, ante los problemas que se vayan presentando. Dios nos dice, no temas, porque Dios está contigo, porque Dios te protege, porque Dios mueve. De acuerdo a su voluntad, Él va a mover todo lo que tenga que mover. Pero ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? Es tu fe. Es el creer, el no dudar. Porque si vemos la circunstancia y vemos lo que está pasando, vamos a dudar. No veamos lo que está pasando, veamos al consumador de la fe. Y las cosas, Él tomará el timón de tu barco y lo va a dirigir y lo va a llevar a un lugar seguro. Y si el barco se hunde, te aseguro que te sacará a ti, te sacará a tu familia, sacará a todos los que tenga que sacar, pero los traerá a salvo, porque Él es un Dios de vida. Él es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Y así como Abraham le creyó cuando fue a sacrificar a su hijo que le había dado. Él dijo, vamos a regresar. ¿Por qué dijo, vamos a regresar? Porque pudo haber dicho, voy a regresar. Pero él dijo, vamos a regresar. Porque él confiaba en ese Dios, confiaba en el amor de Dios, en su misericordia, en su gracia. Él confiaba y sabía quién era Dios. ¿Y qué lo hacía saber quién era Dios? Su relación con Él, su comunión con Él. Si no tenemos comunión, no conoceremos el corazón de Dios, no conoceremos ese Dios tan bueno, tan grande, tan bondadoso, tan bello. El versículo que sigue dice así, así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. ¿Cuántas veces nosotros declaramos, profetizamos, decimos, pero le creemos a Dios? Porque si le creemos a Dios, nosotros también decimos como dijo Pablo, yo le creo a Dios y sucederá tal como Dios dijo. Si Dios dijo que tu familia va a ser salva, tu familia va a ser salva. Así veas lo que veas en este momento, tu familia va a ser salva porque tu fe es la que va a mover la mano de Dios. Si la palabra de Dios dice que tú eres sano, porque Dios así lo dice en su palabra y Dios no miente.
pero es tu fe la que va a mover la mano de Dios y es tu acción. Porque muchas veces queremos ser sanos, pero estamos comiendo cosas que dañan nuestro cuerpo. Entonces no podemos ser sanos. No porque Dios no lo haga, sino porque a veces nosotros ponemos límites. En tu economía, ¿por qué no sales de tu economía si Dios dice que los hijos de Dios son prósperos? Porque a veces dejamos que el enemigo llene nuestra cabeza de cosas de decir no puedo. Nosotros tenemos que accionar y pedirle sabiduría a Dios para desarrollar proyectos, para desarrollar planes. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder sacar nuestras necesidades. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. ¿Quién le dio sabiduría a Salomón? Dios. Dios no le pidió carros, coches, no le pidió nada de eso. Dios le dijo, dame sabiduría, porque Salomón sabía que si él tenía sabiduría, podía obtener riquezas, podía abrirse puertas, podría caminar. Él sabía que la sabiduría le iba a ayudar. El versículo 26 dice, pero seremos náufragos en una isla. El versículo 27 dice así, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. ¿Por qué presintieron? Porque Dios nos hace sentir. Y a veces, aunque son gente inconversa, que no creen en Dios, tienen una conciencia y Dios les habla y los hace sentir de esa manera que hay algo, que hay tierra cerca, aunque ellos no entiendan que es Dios hablando o Dios poniendo en su corazón eso. El versículo 28 dice así, arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Nosotros a veces así estamos. A veces sentimos que nos vamos a estrellar, que aquí ya quedamos, pero Dios nos saca. Cuando nosotros nos entregamos a Él, oramos, clamamos, le buscamos, le amamos, obedecemos, en ese momento el Señor no nos niega su oído, no nos niega su ayuda. Y aún así, muchas de las ocasiones, aunque nos equivocamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Versículo 30. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. El 31 dice así. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Muchos ya pensaban en escapar, muchos ya pensaban en huir. ¿Cuántas veces nosotros en las tribulaciones, tormentas, en cualquier situación, huracán, tornados, cuántas veces queremos huir? ¿Cuántas veces queremos correr y no saber? Nos pasa lo mismo.
Pero el Espíritu Santo siempre nos hace tener fuerza, confiar y creer en aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. El 32. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Es decir, le hicieron caso a Pablo. Así es Dios con nosotros. Muchas veces nosotros nos llega a pasar algo porque no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. A veces Dios nos está diciendo, no hagas esto, detente, así no es. Y nosotros no le escuchamos. Y después, cuando el Señor nos vuelve a decir, porque ya pasamos por alguna circunstancia, nos vuelve a decir, no lo hagas, es cuando nosotros aprendemos a no hacerlo. Porque ya nos pasó. El 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y los que iban en el barco? Que Pablo tenía comunión con Dios, que Pablo estaba rendido a Dios. Por lo tanto, la paz, la confianza en Dios le hacía comer, reír, caminar, observar, o sea, le hacía ver todo sin temor, sabiendo que el Dios que está en medio de él es poderoso, es grande, es temible y que puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. El 35 dice así. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Muchas veces nosotros, con nuestro ejemplo, podemos animar a la gente. Con nuestra fe, podemos animar a otros. Con la fuerza que nosotros tengamos en Cristo, podemos levantar a otros. Porque Dios nos ha mandado a eso. Ayúdense unos a otros, oren unos por otros, levántense unos a otros. El que esté más firme, que levante al que esté caído. Porque Dios nos levanta, aun y cuando nosotros estamos caídos. Y entonces, el 37 dice así, los 276 que estábamos a bordo eran los que comieron. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Tuvieron que deshacerse de la comida, pero ya Pablo los había alimentado, porque Pablo sabía que Dios no los iba a dejar y que su palabra de llevarlos salvos a su destino no tenía retroceso. Ya había sido dada y ya estaba hecho. El 39 dice así, cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. El 40 dice, entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. 41. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. ¿Cuántas veces nos pasa que así como los barcos
de momento encallamos en un lugar con tanta fuerza que nos golpea la circunstancia, la tempestad, el huracán. ¿Cuántas veces? 42. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, porque ellos querían escapar. Pero si eso sucedía, se iban a ir contra Pablo. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. 44. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces, encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Tal y como Pablo recibió la palabra, se cumplió. Fueron salvos. Tenemos que nunca perder la confianza en el Señor y tenemos que siempre creerle en todo lo que Él nos habla en su palabra. Ahora bien, ¿por qué se producen los naufragios en la vida del creyente? Los naufragios se producen por desobediencia. Cuando un creyente se desvía de las enseñanzas de la Biblia y vive en desobediencia a Dios, puede experimentar un naufragio espiritual. El rechazo de la fe. Si un creyente rechaza la fe y una buena conciencia, puede experimentar un naufragio espiritual. La pérdida de confianza. La pérdida de confianza en Dios puede llevar a un creyente a sentirse perdido y desorientado, similar a alguien que se encuentra en un naufragio. Pruebas y dificultades. Las pruebas y dificultades de la vida pueden llevar a un creyente a perder la esperanza y a sentirse como si estuviera en un naufragio. Tentaciones y pecado. La tentación y el pecado pueden llevar a un creyente a alejarse de Dios y a experimentar un naufragio espiritual. ¿Cómo se puede evitar el naufragio? Mantener la confianza en Dios. Es importante mantener la fe y la confianza en Dios incluso en medio de las dificultades. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental para mantenerse firme en la fe. Buscar la guía de Dios. Es importante buscar la guía de Dios en todas las áreas de la vida. Perseverancia en la oración. La oración es un medio poderoso para mantener la conexión con Dios y recibir su guía. Acompañamiento de la comunidad de fe. La comunidad de fe puede ser un apoyo importante en momentos difíciles, como lo es cuando nosotros nos ponemos a orar en unidad por cada una de las necesidades de todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos estar en comunidad como hijos de Dios. En resumen, el naufragio en la vida del creyente puede ser el resultado de la desobediencia, la negación de la fe, la pérdida de confianza en Dios o la influencia de pruebas, dificultades, tentaciones y pecados. Sin embargo, es posible evitar el naufragio manteniéndose fiel a Dios, obediente a su palabra, buscando su guía, perseverando en la oración y buscando el apoyo de la comunidad de la fe. Esto es porque nosotros somos un cuerpo en Cristo y Dios nos ha dado esa familia para que nosotros nos podamos apoyar
como hermanos, como hijos de Dios. Cada día nosotros debemos de tener más intimidad con Dios. Si queremos tener revelación, si queremos ser aconsejados por Dios, si queremos ser guiados por Dios, tenemos que tener esa comunión íntima con Dios. El rendirnos cada día más a Dios nos va a hacer que nosotros podamos ver las cosas que no son como si ya fuesen hechas. Y no nada más decirlas, sino verlas. Todos tenemos en nuestra vida un naufragio. Todos tenemos en nuestra vida problemas, tempestades, tormentas, circunstancias que a veces van, nosotros sentimos que no podemos. Pero Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros y Él siempre nos va a sacar adelante. Siempre va a estar ahí como poderoso gigante. Siempre va a estar Él en medio de nosotros para derribar todo aquello que se oponga a su palabra, que se oponga a su Hijo. Él siempre nos va a defender. Él ha prometido derribar a todos y cada uno de nuestros enemigos, llámese enfermedad, llámese economía, llámese problemas familiares, llámense problemas de trabajo, llámense como se llame. Él ha prometido que nada nos faltaría, que Él es nuestro pastor. Que Él calmaría la tempestad que hay en nuestras vidas. ¿Cuál es tu problema ahora que no te deja salir? Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios, porque el Señor dice traer todas las cargas a Él. Todos los que están cansados y trabajados, poner las cargas en Él, porque Él va a poner su carga ligera, porque Él ha prometido que su paz estaría contigo, que en todos tus caminos Él te levantaría, Él te sostendría con la diestra de su justicia. Y hoy estás padeciendo por economía. El Señor es el dueño del oro y la plata. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Solo cree y velo. Y llega solo. Si hoy estás enfermo, enferma de algo, gózate en el Señor, porque tal vez lo que venga va a ser mucho más grande y hermoso, y cuando llegue tu sanidad te vas a sorprender, porque tenemos un Dios que sorprende, un Dios que da manos llenas, da salud, da libertad, da todo, porque es tan bueno nuestro Dios, es tan grande, tan poderoso, que su misericordia alcanza aún y a los que no se han convertido. Pero créele a Dios, créele que estás sano, mírate corriendo, mírate haciendo cosas, mírate. Y dile, Señor, yo te creo que por tus llagas yo soy sana, que por tus llagas yo soy sano. Porque tú me diste vida y lo que hay dentro de mí son esas aguas de río vivo. Y esas aguas me dan vida en abundancia, por eso yo tengo vida en el nombre de Jesús.
que tu familia no ha venido a Cristo, le estás pidiendo salvación, créele a Dios, porque su palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a que fuera salvo por Él. Y que si crees en el Hijo de Dios vivo, que es Jesús de Nazaret, tú y tu familia serían salvos. Créele a ese Dios. Y que las palabras que Él puso en tu boca estarían en la boca de tus hijos, de tu descendencia. Tan bendito es nuestro Señor que piensa en nuestra descendencia. Si tu matrimonio está naufragando, está yéndose de pique, tienes quien lo defienda. Tienes un Dios poderoso que puede tocar, alcanzar corazones, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, el que instituyó la familia. Él es el libertador. Él es el Señor, el Padre, el Dios todopoderoso. El que con su voz hace temblar la tierra. Él puede cambiar la circunstancia de un matrimonio. ¿Qué te falta? Tus hijos están perdidos en alguna circunstancia. Él puede volver al que está perdido de la cautividad, lo puede volver a sus pies. Porque el Padre puede llevar a tus hijos al Hijo, que es Jesucristo, afirmarlo y confirmarlo, pero necesitas verlo, necesitas creerlo, necesitas sentirlo aquí adentro, como cuando sientes una sensación en tu cuerpo, así necesitas sentirlo, verlo, palparlo, creerlo con todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu ser. Tu ministerio, ¿qué vas a hacer con tu ministerio? Entrégaselo a Dios y deja que Él obre por ti. Deja que Él se levante. Porque Él es el que hace reyes, sacerdotes, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy? Tu fe te va a salvar. Tu fe va a mover la mano de Dios, tu relación con Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo, levántate, pueblo, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Tienes autoridad y poder. Y tienes el tesoro de Dios, que son sus dones, sus talentos. Tienes al Hijo, tienes el Espíritu Santo. Levántate ahora. Hoy es el día para que tú te levantes. No mañana, hoy. Y hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te vas a dormir en fe. Te vas a despertar en fe y te vas a despertar y a dormir creyendo que el Dios ya hizo lo que tú estás esperando. En el nombre de Jesús. Y vamos a ver testimonios aquí de lo que Dios ya hizo ahorita. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito es Dios y alabado sea. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, nuevamente, en el nombre de Jesús. Gracias.